1786 no le trajo a París ni peste, ni hambruna, ni la sangre de la Revolución. Le trajo algo que no tenía nombre en los documentos oficiales de la época. Cuando finalmente se desclasificaron los registros de la Administración Real, se descubrió, entre otros documentos, una sola hoja de papel, sin título ni firma. 23 palabras en francés antiguo, escritas de puño y letra del inspector Charles Axil Guillaumet. La traducción es breve. Aquellos que encontramos en el túnel el 17 de diciembre ya no se cuentan ni entre los vivos ni entre los muertos. Sus cuerpos no eran cuerpos. El cementerio de los inocentes existió en el corazón de París durante casi 10 siglos. Durante ese tiempo, aproximadamente 2 millones de cuerpos fueron sepultados en su suelo. Para 1785, hacía tiempo que el sistema había dejado de ser capaz de gestionar los muertos. Las tumbas se abrían para nuevos cadáveres antes de tiempo, los ataúdes se agrietaban bajo la presión de las tumbas vecinas y el agua subterránea arrastraba la descomposición a los sótanos de las casas vecinas. Las autoridades registraron casos de enfermedades estomacales generalizadas entre los residentes del barrio, lesiones cutáneas en niños que jugaban cerca del muro sur del cementerio, y un olor persistente en un radio de 200 toises que persistió incluso en días gélidos. La Comisión de Policía de París lo declaró desastre sanitario. La catástrofe sanitaria era una mentira, o, para ser más precisos, era solo la punta del iceberg de lo que ocurría bajo tierra. La noche del 3 de febrero de 1786, el muro sur del cementerio de los inocentes se derrumbó. No por deterioro, no fue por la presión del suelo congelado, como escribirían más tarde en la crónica de la ciudad. Los testigos presenciales, cuyos testimonios fueron sustraídos del archivo policial y descubiertos por mí en un escondite bajo los cimientos del ala norte del Louvre, describen lo siguiente. Pocos segundos antes del derrumbe, la luz se filtró desde debajo de la base del muro. Ni amarilla, ni naranja, ni parecida a la llama de una antorcha, ni a la fosforescencia del gas de los pantanos. Luz negra. Esta frase se repite en 5 testimonios independientes, recopilados por personas que no se conocían entre sí y que declararon en distintas comisarías. El zapatero Dupont, de la rue Saint-Denis, la describió como una oscuridad que ardía. Un monje de una parroquia vecina utilizó la expresión latina lux inversa, que significa luz invertida. Una lavandera, cuyo nombre aparece ilegible en el documento, escribió simplemente: «Vi la oscuridad brillar hacia arriba». Una columna de luz negra emergió de un agujero en el suelo que, según testigos presenciales, medía entre 10 y 20 toises de altura y duró, según diversos informes, entre 3 y 6 segundos. Luego, el muro se derrumbó y una sección del cementerio, de aproximadamente 30 toises cuadrados, cayó en el cráter resultante. Se derrumbó junto con las tumbas, junto con los ataúdes, junto con varios cientos de cuerpos cuyas sepulturas se encontraban sobre una cavidad kárstica cuya existencia era desconocida en cualquier mapa. Los trabajadores que llegaron al amanecer contaron al menos 400 tumbas destruidas. No se encontró ni un solo cuerpo en el socavón, ninguno, ni un solo hueso. Un informe policial fechado el 4 de febrero indica que los cuerpos fueron sepultados por el derrumbe y enterrados bajo toneladas de tierra. El informe fue firmado por el subinspector Moreau. El inspector Guillaumet escribió algo diferente ese día. Su diario personal, hallado en el mismo escondite bajo el Louvre entre dibujos esotéricos, contiene la siguiente anotación. La tierra no se los llevó. Algo subterráneo se los llevó con una fuerza viviente. El embudo no tiene fondo que yo pudiera medir. La antorcha, arrojada al suelo, se apagó antes de alcanzar los 20 pies, aunque normalmente arde más tiempo sin interferencias. La noche siguiente comenzaron a oírse ruidos provenientes de los sótanos de las casas vecinas. Los residentes los describieron como susurros que venían de abajo, de debajo del suelo de piedra. Más de una voz. Muchas voces hablaron simultáneamente, de forma indistinta,
con un tono que varias personas describieron independientemente como una sola palabra: petición. El ayuntamiento ordenó establecer un cordón de seguridad y prohibir el acceso al cráter. Guillaume recibió autorización para descender. Sabía que se llevaría a los guardias con él. Sabía que no todos regresarían. Eso queda claro en sus notas. Aún así, bajó. El 17 de diciembre de 1786, a las 5 de la mañana, un destacamento de 12 guardias suizos, al mando del sargento Claude Reiner, entró en el túnel técnico que discurría bajo la Rue Saint-Denis. Guillaumet ocupaba el 13º puesto. Cada uno portaba una antorcha, una cantimplora de cuero, pólvora suficiente para 2 horas de combate y un arma personal. Reiner también llevaba 2 libras de sal bendita en un saco aceitado. En los documentos oficiales nos explica de dónde obtuvo el soldado la sal bendita. Guillaume anotó este hecho en su diario sin comentarios. Simplemente lo subrayó 2 veces. Durante los primeros 300 toises, el túnel se comportó como un típico pasaje subterráneo parisino. Un techo bajo de piedra caliza tallada, olor a agua estancada y humedad que se posaba sobre la piel y la tela de los uniformes. Los guardias notaron que la temperatura rondaba los 8 grados centígrados. Guillaumet registró la hora y la distancia en una libreta a la luz de una linterna. Sus notas indican que el destacamento recorrió los primeros 60 toises sin incidentes, salvo por el hecho de que el aire tenía un olor peculiar desde el principio: incienso y putrefacción. En ese orden: primero, el denso y empalagoso aroma del incienso de iglesia, y encima, como una segunda capa, el olor a descomposición, húmedo y dulce. Guillaume observó que ninguno de los guardias comentó el olor en voz alta. Todos lo percibieron. Lo supo por la forma en que sostenían sus armas. Alrededor de las 400 toises, la antorcha de un soldado raso llamado Jean Fleury se apagó. No por una corriente de aire. Reiner dejó constancia en su breve informe, que posteriormente fue sellado por el Departamento de Guerra y permaneció sin marcar en los archivos durante casi 120 años, de que el aire en el túnel estaba completamente en calma en ese momento. Fleury acercó el pedernal, produjo una chispa, la mecha se encendió y luego se apagó. Al tercer intento, la antorcha se encendió, pero ardía de forma irregular, con un suave crepitar, como si algo en el aire impidiera que la llama se mantuviera. 7 minutos después, la antorcha del segundo guardia se apagó, luego la del tercero. Siempre sin corriente de aire, siempre de repente, siempre en completo silencio, salvo por el sonido de la respiración y el roce de los zapatos en el suelo de piedra. Guillaume registró la temperatura. Según su estimación subjetiva, bajó 5 o 6 grados en los siguientes 100 toises. La respiración se hizo visible. Observó que la sensación de frío tenía una dirección. Venía de abajo, bajo las rocas, y no de las paredes ni del techo, como suele ocurrir en las cuevas. Varios guardias se movieron involuntariamente, como caballos ante una tormenta. Reiner les ordenó que mantuvieran la formación y guardaran silencio. Mantuvieron la formación. Guardaron silencio. El olor a putrefacción se intensificó al acercarse al primer ensanchamiento del túnel, donde se abría a una cavidad kárstica natural de unos 15 brazas de diámetro. Allí, las paredes ya no eran de piedra desnuda. Había huesos por todas partes. No fueron dobladas por manos humanas, ni colocadas en osarios para ser construidos posteriormente, sino simplemente incrustadas en la piedra caliza, como si siempre hubieran estado allí, como si la montaña se hubiera formado a su alrededor. Las tibias sobresalían de las paredes en ángulos físicamente imposibles para un entierro casual. Los cráneos sobresalían del techo, con las cuencas de los ojos hacia abajo, en filas regulares, separados por aproximadamente medio metro. Guillaume contó 37 cráneos en la sección visible del techo antes de que la luz de la linterna dejara de alcanzarlos.
Fue allí donde uno de los guardias, cuyo nombre aparece en los documentos sustituido por la inicial V, se detuvo y permaneció inmóvil. Reiner dio la orden de avanzar. V no se movió. Según Guillaume, el soldado tenía los ojos abiertos y respiraba, pero miraba fijamente un punto en la pared donde solo había piedra. Reiner le tocó el hombro. V se giró, no como si lo hubieran llamado, sino como si lo hubieran despertado en mitad de la noche. Su mirada permaneció perdida durante unos segundos, luego se aclaró. V no pudo explicar lo que había sucedido, solo dijo que había oído algo. Reiner les ordenó que guardaran silencio hasta llegar a la superficie. Continuaron su camino. En el centro de la cavidad, las antorchas ardían con mayor intensidad. Durante unos minutos, el olor a incienso se impuso al olor a putrefacción. Guillaume describió que lo interpretó como una buena señal. En la siguiente línea, tachó esa frase y escribió encima: no era incienso, era algo que olía a incienso. El túnel que se extendía más allá de la cavidad descendía con una pendiente de unos 20 grados. La temperatura seguía bajando a una profundidad que Guillaume calculó en 40 pies por debajo de la primera entrada. Las paredes comenzaron a cambiar. Las vetas de la piedra caliza se volvieron más densas, pero no se trataba solo de su cantidad, sino de que se movían. Guillaume no fue el primero en notarlo con sus propios ojos. Escuchó el sonido antes de ver el movimiento, un raspado seco y silencioso, como el roce de cuentas de madera entre sí, pero multiplicado, proveniente de todas las paredes a la vez. Reiner alzó la mano y el pelotón se puso de pie. Los 12 guardias sostenían sus antorchas extendidas y a su luz se podía ver cómo la superficie de piedra caliza cambiaba lentamente, sin sacudidas, sus contornos. Los huesos del muro se movían, no se desprendían, no se desmoronaban. Se movían, como los números de un ábaco, girando sobre sus propios ejes, adentrándose más en la piedra o sobresaliendo un par de centímetros, adoptando nuevas posiciones con una precisión que Guillaumet describió más tarde en su diario con la única palabra apropiada: deliberada. Sacó una libreta y comenzó a dibujar lo que veía. Era un reflejo profesional, perfeccionado durante 20 años de trabajo como inspector. Su mano se movía mientras su mente intentaba procesar lo que sucedía. Los cráneos en la pared orientaban sus cuencas oculares una hacia la otra y luego separándolas, formando configuraciones que, a pesar de su complejidad, obedecían a una clara simetría. Los huesos largos, los fémures y los húmeros estaban dispuestos en diagonal. Las costillas se curvaban en arcos, uniéndose en los extremos. Guillaume realizó 4 bocetos mientras el destacamento permanecía inmóvil. Estos bocetos fueron entregados posteriormente a la orden secreta, que se tratará más adelante, y fueron reconocidos de inmediato. Eran pentagramas. No se trataba de aproximaciones ni de similitudes aleatorias en su forma. Pentagramas precisos, dibujados con huesos en piedra caliza, con un rigor geométrico que cualquier dibujante de la Real Academia de Ciencias envidiaría. Reiner hizo señas para retirarse. Guillaumet lo detuvo. Escribió en su diario que tomó esa decisión no por valentía, sino por comprensión. Si se marchaban ahora, se irían sin nada, y sin comprender lo que sucedía allí, ninguna decisión sería posible. El distanciamiento persistía. Los guardias estaban de espaldas, con las armas listas, aunque nadie sabía contra qué debían usarlas. El raspado en las paredes continuaba. Cambió de ritmo. Al principio era constante, casi mecánico. Entonces comenzaron a aparecer pausas, breves pausas de 2 o 3 segundos, tras las cuales el ruido chirriante se reanudaba con mayor intensidad. Guillaume escribió: «Es como respirar». El susurro comenzó sin previo aviso. No venía de fuera, ni de las profundidades del túnel que teníamos delante, ni de atrás. Venía de las paredes. Desde todas las paredes a la vez, desde cada punto de la piedra caliza, simultáneamente, como si la piedra misma hubiera adquirido una voz, o mejor dicho, voces, pues no eran una ni dos.
Guillaumet no habría podido dar una cifra exacta. Escribió al menos 20, quizás muchas más. Hablan simultáneamente, pero no a coro. Cada voz decía algo distinto. No reconocía el idioma. No era francés, ni latín, ni alemán, que hablaba bastante bien. Los sonidos se parecían al lenguaje, tenían entonaciones, pausas, énfasis, pero las palabras, si es que eran palabras, no encajaban en ningún sistema que él conociera. Uno de los guardias, un joven soldado del cantón de Berna, comenzó a recitar una oración en alemán en voz baja. El susurro que provenía de las paredes no se desvaneció. Había cambiado. Una nueva capa había aparecido en su interior, y esta capa era más nítida que las anteriores. Guillaumet distinguió sílabas individuales que se asemejaban al alemán. Escribió en su diario que sentía como si las paredes hicieran eco del soldado, no imitándolo, sino respondiendo en el mismo idioma, usando los mismos sonidos para algo completamente distinto. Fue en ese momento cuando el soldado B, el que quedó paralizado en la primera cavidad, cayó de rodillas. No por el golpe, no por la herida. Se desplomó lentamente, como un hombre cuyas piernas habían perdido fuerza, y se quedó mirando el suelo de piedra frente a él. Reiner lo llamó por su nombre. B no respondió. Estaba diciendo algo muy bajo, casi inaudiblemente, moviendo los labios, y Guillaume, inclinándose hacia él, apenas pudo distinguir unas pocas sílabas repetidas. Ni francés, ni alemán. Los mismos que salían de las paredes. Dos guardias levantaron a B por los brazos y lo arrastraron hacia la salida de la cavidad. No se resistió ni ayudó, continuó susurrando. Los 10 hombres restantes avanzaron 30 brazas más. El túnel se ensanchaba de nuevo en ese punto, y al ensancharse, Guillaume alzó la antorcha lo más alto que pudo para iluminar el techo. Dibujó lo que veía en una hoja de papel aparte que guardaba en un compartimento secreto separado del diario, doblada en 4 y sellada con cera. El dibujo representa el techo de una cueva de aproximadamente 3 metros de altura, completamente cubierto de huesos dispuestos en un patrón único y continuo que cubre toda la superficie visible. El patrón tiene un centro central. En el centro no hay más que un espacio vacío de aproximadamente 3 pies de diámetro, perfectamente circular, donde la piedra caliza está expuesta y limpia. De este círculo provenía el olor. No a incienso ni a podredumbre. Guillaumet escribió: calor, un calor seco, como metal al rojo vivo, y un olor que no puedo describir salvo como a sangre quemada. El crujido de las paredes cesó. Se hizo el silencio, en el que solo se oía la respiración de 10 personas. Entonces, desde la oscuridad que se extendía más allá, desde una parte del túnel a la que ninguna linterna podía llegar, se oyó un sonido único, bajo y pesado, como si algo muy grande diera un solo paso sobre un suelo de piedra. Reiner contó 4 segundos de silencio tras aquel sonido. Lo registró en su informe con una precisión que sugiere que los contaba deliberadamente, manteniéndose alerta como era posible. Al 5.º segundo, un olor emergió de la oscuridad. No era el mismo de antes, ni el calor de la sangre quemada, ni la dulzura de la descomposición. Era el olor a tierra húmeda, a tumba recién abierta, a piedra caliza mojada, y algo más. Algo que Guillaumet no podía clasificar excepto a través de la sensación física. El olor le oprimía el pecho desde dentro, como si sus pulmones se hubieran vuelto de repente más pesados que el aire que respiraban. Las antorchas no se apagaron, se doblaron. Las llamas de las 10 antorchas se balancearon simultáneamente hacia la salida, como si una fuerte corriente de aire proviniera del interior del túnel, pero el aire estaba en calma. Guillaume notó esta discrepancia de inmediato. Escribió: la llama apunta en dirección opuesta a la fuente, no por una corriente de aire, por otra cosa de la que el fuego quiere escapar. El golem no apareció de inmediato. Primero, una parte emergió de la oscuridad, un brazo izquierdo, si es que se le podía llamar brazo.
La extremidad tenía aproximadamente 2 pies de diámetro en la base y estaba compuesta de huesos humanos fusionados sin fisuras, como si hubieran sido soldados desde el interior. Los fémures discurrían a lo largo del eje longitudinal. Los huesos pequeños rellenaban los huecos. Los cráneos se ubicaban en los puntos nodales donde la extremidad cambiaba de dirección, con las órbitas oculares orientadas hacia afuera. La extremidad se movía lenta y silenciosamente, salvo por un leve crujido en las articulaciones donde el hueso rozaba con el hueso. Tocó la pared del túnel y la pared no la detuvo. Sus dedos, si es que se podía llamar dedos a lo que terminaba en una extremidad, se hundieron sin esfuerzo unos centímetros en la piedra caliza, como si fuera arcilla blanda, dejando huellas que Guillaumet midió más tarde. Entonces la criatura emergió de la oscuridad. Guillaume calculó su altura en 22 pies, aunque en el fondo del túnel se había visto obligado a doblarse, y su tamaño real seguía siendo desconocido. Estaba compuesta enteramente de hueso humano, sin un solo fragmento de carne, piel o tejido de ningún tipo, solo hueso y la sustancia que lo mantenía unido. Guillaume describió esta sustancia con la precisión de un hombre acostumbrado a redactar actas judiciales. Una sustancia oscura, con la consistencia de resina endurecida, de color negro, con un tinte rojizo donde la luz de la antorcha la iluminaba. No fluye, pero tampoco es sólido. A medida que la criatura se mueve, la sustancia se deforma y recupera su forma. Está vivo. No conozco otra palabra para describirlo. Un fuego ardía en el interior del golem. No se localizaba en un solo punto, sino que se distribuía por todo el cuerpo, visible a través de los espacios entre los huesos como un resplandor rojo anaranjado pulsante. No era constante. Crecía y menguaba con un ritmo que Guillaume, tras mucha vacilación, transcribió como un latido, añadiendo entre paréntesis, «si es que tiene corazón». Reiner ordenó abrir fuego. Los 8 guardias restantes, 2 de los cuales se habían marchado con B, dispararon simultáneamente. El alcance era de unas 12 brazas. No hubo fallos. Guillaume vio varias balas atravesar el pecho del golem, destrozando los huesos en los puntos de impacto. La metralla se dispersó por el túnel. Una de ellas alcanzó a Guillaume en el hombro, dejándole un hematoma que mencionó de pasada, considerándolo insignificante comparado con todo lo demás. La criatura se detuvo. Durante 3 segundos permaneció inmóvil, y Guillaumet logró pensar algo que luego tachó de su diario, pero las marcas del tachado permanecieron, indicando que había surtido efecto. Entonces los huesos comenzaron a regresar a su lugar. Los fragmentos destrozados, esparcidos por el suelo del túnel, se elevaron en el aire. No todos a la vez, una a una, de 2 en 2, lentamente, como si las atrajera un hilo invisible desde el exterior, volvieron a los agujeros del cuerpo del golem y encajaron en su sitio con el mismo chirrido seco que Guillaume ya había oído en las paredes. La sustancia negra selló las grietas. Tras unos 40 segundos no quedaba rastro del daño. El golem dio un paso adelante. Reiner ordenó una segunda andanada. Guillaume anotó en su diario, impasible, seco y breve. Efecto idéntico al primero, 0. La criatura aceleró, no bruscamente, no con un tirón, sino suavemente, como una máquina que acelera. Reiner dio la orden de retirarse. 7 hombres corrieron hacia la salida. El octavo, un guardia llamado Antoine Morel, de 23 años y natural de Ginebra, no llegó a tiempo. El golem lo cubrió con un solo movimiento, y Guillaume, girándose mientras corría, vio lo que más tarde describiría en una sola frase, sin detalles, que en sí misma es más elocuente que cualquier detalle. Morel entró vivo en la criatura. Oí su voz durante unos segundos más. Corrieron 400 toises sin parar. Guillaume contaba sus pasos mecánicamente, como contaba todo lo que se podía contar, porque los números mantenían su mente alerta cuando todo lo demás en su cabeza se había vuelto poco fiable. El sonido a sus espaldas lo seguía. Ni el estrépito ni el retumbo que habrían acompañado el movimiento de una criatura de cientos de kilos de hueso y piedra. Un suave y constante crujido,
como si un inmenso mecanismo girara sobre sí mismo al moverse, y el sonido no se acercaba ni se alejaba, mantenía su distancia. Guillaume escribió sobre esto más tarde. No nos siguió, nos acompañó. A la salida de la primera cavidad kárstica encontraron a B. Estaba sentado en el suelo del túnel, de cara a la pared, de espaldas a la dirección en la que habían huido. Los 2 guardias que Reiner había enviado con él yacían inconscientes cerca. No estaban muertos. Guillaume les tomó el pulso a ambos y era firme y fuerte. Simplemente estaban inconscientes, sin heridas visibles, sin señales de golpes ni forcejeos. B seguía susurrando. Ahora se oía con más claridad y Guillaume, inclinándose hacia él, finalmente logró comprender la estructura de lo que decía. No eran sonidos al azar. Eran nombres. Nombres franceses, masculinos y femeninos, pronunciados uno tras otro, sin pausa, monótona y rápidamente, como cuentas de un rosario que se cuentan no para rezar, sino para contar. Guillaume anotó 7 de ellos antes de que Reiner exigiera una salida inmediata. Posteriormente, cotejó estos 7 nombres con los registros del cementerio de los inocentes. Los 7 estaban enterrados en la sección que se había derrumbado en el socavón la noche del 3 de febrero. El ruido de raspado a sus espaldas cesó justo en el borde de la cavidad. Guillaume se dio la vuelta. En la oscuridad del túnel no se veía nada, pero la oscuridad era extraña. Era más densa de lo que debería ser la oscuridad en un corredor de piedra caliza bajo la luz de 6 antorchas, como si algo en ella absorbiera la luz, sin reflejarla ni dejarla pasar. Guillaume se quedó mirando esa oscuridad durante unos 10 segundos. Entonces escribió en su cuaderno allí mismo, de pie. Está esperando. Sabe que volveremos. Ascendieron a las 7:30 de la mañana. De las 13 personas que descendieron, 12 sobrevivieron. Reiner presentó inmediatamente un informe al Departamento de Guerra. Ese mismo día, Guillaume envió una carta confidencial al teniente general de policía Turlot de la Serrodière, en la que afirmaba 2 cosas. Primero, que las armas convencionales eran ineficaces contra la criatura. Segundo, que la criatura no abandonaba voluntariamente sus cavidades subterráneas, al menos no todavía. Al final de la carta escribió una frase que Turlot de la Serrodière, a juzgar por la nota al margen, había leído varias veces. Si esta situación cambia, no tendremos tiempo de prepararnos. El examen médico de los supervivientes fue realizado por un médico del Hospital Militar Real, un tal Lefebvre, cuyo nombre se conserva en los documentos únicamente como iniciales. Registró lo siguiente. Los 7 guardias que atravesaron la primera cavidad experimentaron un descenso de la temperatura corporal por debajo del límite normal, que persistió entre 4 y 6 horas después de llegar a la superficie. La piel de las palmas de las manos de varias personas presentaba pequeñas grietas características de la congelación grave, aunque la temperatura en el túnel nunca descendió por debajo de aquella en la que se produce la congelación. 2 de los últimos guardias en marcharse sufrieron pérdida auditiva, caracterizada por un ruido de fondo constante que describieron de la misma manera. Un susurro ininteligible que parecía provenir del interior de sus cabezas, no del exterior. En el caso de uno de ellos, este síntoma desapareció en 2 días. La condición del segundo soldado persistió hasta la última anotación en su diario médico, fechada 3 semanas después del descenso. B fue hospitalizado por separado. Lefebvre lo examinó 2 veces al día durante 2 semanas. Físicamente el soldado estaba sano. El pulso, la respiración y los reflejos eran normales. Comía, bebía y dormía. No paraba de susurrar nombres. Tras 2 semanas de observación, Lefebvre calculó que la lista contenía al menos 300 entradas. Todas ellas, como Guillaume determinó posteriormente tras consultar los registros siempre que fue posible, pertenecían a personas enterradas en el cementerio de los inocentes en los últimos 200 años. Al 15º día, B guardó silencio, se levantó de la cama, preguntó la hora y pidió comida.
No recordaba nada desde el momento en que se detuvo frente al muro en la primera habitación. El lapsus de memoria duró exactamente 15 días. Para entonces, Guillaume ya sabía que los métodos convencionales no podían resolver el problema. Lo supo desde el momento en que vio cómo las balas, tras arrancar trozos del golem, volvían tranquilamente a su posición original. Pero saber esto y tener una alternativa eran dos cosas distintas. La alternativa le llegó por sí misma, 6 días después de su descenso, en forma de una carta sin remitente, entregada no por correo, sino colocada directamente sobre el escritorio de su oficina, a pesar de que la puerta estaba cerrada con llave y las ventanas daban a una pared en blanco. La carta estaba escrita en latín. Contenía una sola frase y la dirección de una reunión. La frase decía: «Sabemos lo que se esconde bajo París, y sabemos que ya lo has visto». La dirección de la carta conducía a un callejón detrás de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, a una casa sin número, con una puerta de roble negro sin aldaba ni manija exterior. Guillaume llegó a la hora convenida, las 10 de la noche del 23 de diciembre, solo, tal como indicaba la carta. La puerta se abrió desde dentro antes de que pudiera llamar. Dentro había 3 personas. Sus nombres no figuran en el diario. Guillaume se refiere a ellas por sus funciones: archivero, médico y sacerdote. Los 3 eran ancianos y los 3 vestían sin insignias de ningún tipo, sin condecoraciones, sin vestimentas clericales, sin insignias militares. Fue precisamente esta falta de insignias lo que Guillaume observó en primer lugar. Las personas acostumbradas al poder rara vez se despojan voluntariamente de sus símbolos. La conversación duró aproximadamente 3 horas. Guillaume relató todo lo que había visto en el túnel, sin cortes ni interpretaciones, solo los hechos en orden cronológico. El archivero escuchó en silencio, tomando notas en una hoja aparte. El médico formuló preguntas exclusivamente sobre los síntomas físicos, la temperatura corporal, la naturaleza de los susurros de B, descripciones precisas de la sustancia que mantenía unidos los huesos del golem. El sacerdote no hizo preguntas. Se sentó contra la pared, con la mirada fija en el suelo, y Guillaume notó varias veces que movía los labios en silencio. No como B susurró, de otra manera, con intención. Cuando Guillaume terminó, el archivista volteó sus notas boca abajo y pronunció un discurso que Guillaume luego reconstruyó de memoria en su diario, señalando que transmitía el significado, no las palabras exactas. La esencia era la siguiente: lo que yace bajo París es conocido por la orden como la Legión. Esta denominación no es arbitraria. Aparece en textos eclesiásticos desde el siglo III en adelante, refiriéndose a entidades que representan no un solo ser, sino una multitud contenida en una sola forma. El golem que vio Guillaume era solo una posible encarnación de la Legión, una proyección física ensamblada con materiales fácilmente disponibles. Bajo París abundaban esos materiales. La orden llevaba 40 años vigilando la acumulación de energía muerta en el cementerio de los inocentes. Existía un umbral a partir del cual la concentración de esta energía dejaba de ser pasiva y comenzaba a actuar como un imán para entidades infernales de menor rango. El cementerio superó este umbral alrededor de 1770. La orden advirtió a las autoridades de la ciudad en 3 ocasiones. En 2 ocasiones, a través de intermediarios, en una directamente a través del obispado. Las 3 apelaciones fueron ignoradas. La noche del 3 de febrero de 1786 fue el resultado de este desprecio. La concentración alcanzó un punto crítico, se abrió una brecha y la legión entró. Guillaume preguntó si se podía cerrar la brecha. El archivero respondió que no se podía cerrar. Lo explicó sin metáforas, con la misma sequedad que Guillaume ya esperaba de los informes médicos. La grieta hacia la región infernal no es una fisura física en la piedra y por lo tanto no puede repararse por medios físicos, incluyendo explosiones, derrumbes y rellenos. Intentar volar los túneles solo ampliará la zona de inestabilidad y acelerará la infiltración.
La Legión se encuentra actualmente bajo tierra no por elección propia, sino porque carece del impulso suficiente para llegar a la superficie. Está ganando impulso. El archivista calculó el tiempo hasta su liberación no en años, sino en meses. El sanador habló solo una vez en toda la noche. Dijo que el golem que Guillaumet había visto era una forma menor. No porque la Legión fuera débil, sino porque aún no había saciado su sed. Cada cuerpo que absorbe, cada alma que incorpora, aumenta su densidad y expande su forma. Morel, el guardia que entró vivo en la criatura, ya forma parte de ella. La Orden ha registrado 7 incidentes en los últimos 11 meses. 7 personas que descendieron a las mazmorras por diversos motivos. Trabajadores, exploradores y un sacerdote. Y que no regresaron. Cada una de ellas forma ahora parte de la misa de la Legión. El médico habló sin pausa ni cambio de tono, como un anatomista enumerando los órganos durante una autopsia. Entonces habló el sacerdote, por primera y última vez esa noche. Levantó la cabeza del suelo y dijo que solo había una manera. No destruir la Legión. La destrucción era imposible. Sellarla. Haz que regrese a la grieta y cierra sobre ella una barrera de tal densidad que ninguna encarnación infernal pueda atravesarla. Dicha barrera requiere un tipo especial de material. Los huesos de personas que murieron en estado de gracia, debidamente consagrados y dispuestos en configuraciones geométricas estrictamente definidas alrededor de todo el perímetro de las cavidades subterráneas. Las configuraciones deben formar una cadena continua de runas protectoras que abarque todo el espacio situado sobre la grieta. Cualquier interrupción en la cadena invalidará todo el sistema. Guillaume preguntó cuántos huesos serían necesarios. El archivero levantó la vista de sus documentos volcados y respondió: todo lo que yace en los cementerios de París, absolutamente todo. Guillaumet regresó a casa poco después de la 1 de la madrugada. No encendió ninguna vela. Se sentó en la oscuridad de su oficina en la Rue Saint-Honoré, mirando fijamente la pared de enfrente hasta que amaneció. Esto no proviene del diario. La página correspondiente ha sido arrancada. Esto se desprende del testimonio de su ama de llaves, a quien la Orden entrevistó mucho después y cuyo testimonio se conserva en un archivo aparte. Ella declaró que el inspector no se acostó, no comió y no respondió a su llamada a la puerta esa noche. Por la mañana encontró hojas de papel garabateadas y un tintero volcado sobre su escritorio. La mancha de tinta en la madera era imposible de quitar. Las hojas garabateadas contenían un plan. Guillaume trabajó con lo que tenía. Como inspector de la policía de París, tenía acceso a los registros municipales, a los mapas catastrales de las cavidades subterráneas y a los recursos administrativos suficientes para organizar trabajos de excavación a gran escala. Como alguien que había presenciado personalmente la Legión, poseía algo aún más valioso: la comprensión de que la demora no era una opción. Su plan constaba de 3 partes. Primero, obtener permiso oficial para trasladar los restos desde los cementerios superpoblados de París a galerías subterráneas, justificándolo por necesidad sanitaria. Segundo, organizar el trabajo de tal manera que los huesos no se dispongan al azar, sino en estricta conformidad con los patrones geométricos desarrollados conjuntamente con el pedido. Tercero, realizar todo el proceso bajo la continua bendición de la Iglesia, transformando cada hueso colocado en un elemento de una barrera mágica. Recibió el permiso oficial en 2 semanas. El argumento sanitario fue impecable. Los cementerios de París suponían una verdadera amenaza para la salud pública, un hecho reconocido por todos, desde los médicos de la ciudad hasta los vecinos de los cementerios. El teniente general de policía firmó el decreto sin objeción alguna. El decreto hablaba de trasladar los restos a galerías subterráneas de una cantera para garantizar la higiene de la ciudad. Ni una palabra sobre diagramas geométricos, ni una palabra sobre la consagración, ni una palabra sobre la Legión. Guillaume llevaba 20 años recopilando documentos y sabía cómo ocultar la verdad sin recurrir a la mentira.
Recibió los diagramas de la orden en la tercera reunión que tuvo lugar en la misma casa de la Puerta Negra a principios de enero de 1787. El archivero le entregó 7 hojas de papel grueso cubiertas de dibujos tan precisos que Guillaumet inicialmente los confundió con la obra de un cartógrafo profesional. Luego examinó los detalles. Los diagramas eran vistas escaneadas de galerías subterráneas con figuras geométricas superpuestas, pentagramas, círculos concéntricos, rayos radiales que conectaban puntos nodales. En cada nodo había un símbolo que el sacerdote descifraba en una hoja aparte, indicando el tipo de hueso y su orientación dentro de la mampostería. En ciertos puntos, los cráneos debían estar orientados estrictamente en una dirección determinada. Los huesos largos se colocaban en ángulos específicos con respecto al horizonte. Incluso una pequeña desviación en puntos clave hacía que toda la sección local del diagrama quedara inoperativa. Guillaumet contrató a un topógrafo. A este se le encomendó la tarea de traducir los diagramas del pedido en instrucciones prácticas para los trabajadores, sin saber exactamente qué estaba traduciendo. Le informaron que el proyecto consistía en el diseño decorativo de las galerías subterráneas, de acuerdo con los deseos de las autoridades eclesiásticas. El inspector era un profesional y no hizo preguntas innecesarias. Trabajó durante 2 semanas y elaboró un conjunto de planos que permitían a cualquier albañil colocar los huesos en el orden deseado sin tener la menor idea del porqué. Al mismo tiempo, Guillaumet resolvía el problema de la consagración. El sacerdote de la orden fue franco. Una simple bendición parroquial no era suficiente. Durante todo el proceso de construcción se requería un ritual continuo que acompañara la colocación de cada hueso. Esto implicaba la presencia de sacerdotes en las galerías subterráneas las 24 horas del día, por turnos, durante todo el periodo de construcción, que Guillaumet estimó en al menos varios meses. Esto requirió la participación de la jerarquía eclesiástica a un nivel significativamente superior al parroquial. Esto implicó una conversación con el arzobispo de París. La audiencia tuvo lugar a mediados de enero. Guillaume entró en el palacio del arzobispo con 2 cosas: el decreto oficial que ordenaba el traslado de los restos y sus bocetos personales del túnel. Esas mismas 4 hojas de papel hechas a la luz de las antorchas, mientras el destacamento permanecía inmóvil ante los huesos que se movían en las paredes. Presentó los bocetos ante el arzobispo sin preámbulos y le dio tiempo para examinarlos. Luego expuso el resto. El arzobispo no lo interrumpió. Cuando Guillaumet terminó, permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando los bocetos. Entonces pronunció una frase que Guillaumet transcribió textualmente como una excepción a la regla del estilo indirecto, pues consideraba crucial la precisión de sus palabras. Sabía que llegaría, simplemente no sabía cuándo ni de dónde. Ese mismo día se concedió permiso a la iglesia para participar en la obra. El arzobispo se encargó personalmente de organizar al clero para los turnos en el subsuelo y de bendecir todo el proceso de traslado de los restos. También informó a Guillaumet de algo que la orden no había mencionado. En los archivos de la iglesia se encontró un texto fechado en 1312, una breve descripción de un suceso similar ocurrido en una ciudad del norte de Francia, cuyo nombre aparecía ilegible en el texto. En ese caso, el intento de sellar la ruptura llegó demasiado tarde. La ciudad dejó de existir de la noche a la mañana. La historia oficial lo atribuyó a una epidemia. Guillaumet lo anotó en su diario y lo subrayó. Luego escribió debajo la fecha en que comenzó la obra. Quedaba por decidir cómo conducir a los trabajadores a las mazmorras, donde la legión ya había comenzado su cacería, sin perderlos a todos antes de colocar la primera piedra. El primer destacamento de trabajadores descendió a las profundidades la noche del 7 al 8 de abril de 1787. Guillaume eligió la noche deliberadamente. Durante el día, los curiosos se agolpaban alrededor de las trampillas de entrada en los callejones, y la publicidad era lo último que se necesitaba en la etapa inicial. El destacamento estaba compuesto por 24 hombres, 8 albañiles, 8 excavadores, 4 porteadores,
2 agrimensores con planos de obra y 2 clérigos seleccionados personalmente por el arzobispo. Los sacerdotes fueron los primeros. Cada uno llevaba un incensario, un libro de oraciones y agua bendita en una cantimplora. Los trabajadores lo seguían, manteniéndose juntos sin dispersarse. Guillaume cerraba la marcha. Antes de descender, conversó individualmente con cada uno. No se trataba del verdadero propósito de la obra. Solo él mismo, 2 agrimensores y ambos sacerdotes lo sabían. Se les informó a los trabajadores que las galerías subterráneas requerían un refuerzo especial por orden de las autoridades municipales y que los huesos que se iban a colocar eran de un material de construcción elegido por los arquitectos de la iglesia por razones de resistencia. Esta explicación era absurda y Guillaume lo sabía. Pero también sabía que quienes tendrían que adentrarse en la oscuridad y trabajar con restos humanos no necesitaban la verdad, sino algo lo suficientemente convincente como para seguir adelante. Las primeras 3 horas transcurrieron sin incidentes. Los trabajadores llegaron a la primera zona de trabajo marcada en los planos y comenzaron a colocar las piedras. Los topógrafos comprobaron los ángulos y la orientación de cada cráneo con transportadores de ángulos, que los trabajadores confundieron con herramientas de construcción comunes. Los sacerdotes recitaron el rito sin cesar, turnándose, de modo que la oración nunca se interrumpió ni un minuto. Durante las primeras 3 horas, los huesos en las paredes permanecieron inmóviles. No se oyó ni un susurro. La temperatura se mantuvo constante. Guillaume anotó en su cuaderno: la presencia de sacerdotes y la consagración aparentemente crearon una zona de protección localizada. A la 4ª hora, una antorcha se apagó, luego una segunda, una tercera. Guillaume ya sabía lo que esto significaba y dio la orden de acercarse a las fuentes de luces restantes antes de que alguno de los trabajadores se pusiera nervioso. Los sacerdotes aumentaron el ritmo de sus oraciones. Se vertió agua bendita a lo largo del perímetro del área de trabajo en una línea fina y continua. Durante unos minutos funcionó. Las antorchas apagadas se volvieron a encender y la temperatura no bajó. Pero Guillaume sintió lo que más tarde describió como presión, no física, no en la piel ni en los tímpanos, sino algo que le oprimía desde dentro del cráneo, como si el volumen de su cerebro se hubiera incrementado repentinamente en comparación con el de su cráneo. Varios trabajadores sintieron lo mismo. Lo vio en sus rostros, la mirada fija, el parpadeo lento, esa quietud característica que ya había observado en B. Inmediatamente condujo a 3 de ellos escaleras arriba, sin explicar los motivos, simplemente ordenando al topógrafo que los acompañara hasta la salida. Uno de los 3 intentó darse la vuelta y regresar a las profundidades. El topógrafo lo agarró por el hombro. No opuso resistencia física, pero repitió la misma frase 4 veces antes de llegar a la salida. El topógrafo la anotó de memoria. Mi gente sigue ahí. Los 18 hombres restantes continuaron su trabajo. Por la mañana, la primera sección del diagrama estaba completa en 1/3. Guillaume examinó los huesos dispuestos a la luz de una linterna y los comparó con el dibujo. La geometría coincidía con una precisión que consideró suficiente. Entonces hizo algo que no formaba parte del plan original. Tomó uno de los cráneos reservados para la siguiente sección y colocó la palma de su mano sobre él. No pudo explicar por qué lo hizo. En su diario solo escribió el resultado. El hueso está caliente. No como una piedra que ha desprendido el calor de tu mano. Como hueso vivo. Salieron a las 6:30 de la mañana. Durante los 2 días siguientes, Guillaume organizó un sistema de rotación permanente. 3 turnos de 8 horas, no más de 6 horas bajo tierra para ningún trabajador sin excepción, y un examen médico obligatorio al salir. Un médico de la orden, a quien reclutó haciéndose pasar por un médico de la ciudad, examinó a cada persona que salía basándose en la misma lista de síntomas: temperatura corporal, reactividad pupilar a la luz, capacidad para pronunciar su propio nombre y la fecha actual. Este último dato resultó ser el más revelador. Durante las 2 primeras semanas de trabajo, 4 trabajadores no pudieron recordar la fecha actual al salir.
Uno de ellos dijo 1743. Los 4 fueron suspendidos de sus funciones y no se les permitió regresar. En el 12º día de trabajo, el primer encuentro directo con la Legión tuvo lugar fuera de la ruta original. Un equipo que trabajaba en la rama oriental de la galería oyó un sonido de raspado proveniente de un pasadizo lateral que, según el plan, debía estar vacío. El supervisor de turno, un albañil experimentado llamado Gerard Fabre, envió a 2 personas a echar un vistazo. Una regresó después de 3 minutos, la otra nunca regresó. El trabajador que regresaba informó a su supervisor que el pasillo lateral estaba completamente a oscuras y que de la oscuridad provenía un sonido que describió como el de muchos dientes masticando una roca a la vez. También informó que su compañero había entrado en la oscuridad y había dejado de responder a su nombre. 2 horas después, Guillaume recibió la noticia. Bajó personalmente e inspeccionó el pasadizo lateral. Allí no había nada más que un túnel vacío y el familiar olor a sangre quemada. En el polvo del suelo del pasadizo aún se veían huellas. Huellas de entrada. No había salidas. Guillaume pasó la noche en la galería, no por valentía ni por desesperación, sino por la misma razón que un cirujano permanece en la mesa de operaciones cuando un paciente empieza a morir. Marcharse significaría perder la capacidad de controlar el proceso. Se sentó junto a la sección de mampostería ya terminada, a la luz de 2 antorchas, observando los huesos dispuestos. El trazado del primer sector estaba completado en 2/3. A la luz de las antorchas, la geometría de los pentagramas era claramente visible. Calaveras en los nodos, huesos largos a lo largo de líneas radiales y huesos pequeños que rellenaban los espacios entre ellos con una precisión que requirió 2 semanas de trabajo de 24 personas por turnos. Guillaume observó esto y pensó en una sola cosa. 3 personas desaparecidas en 2 semanas. Morel, del primer descenso, el trabajador anónimo del Paso Oriental, y otro que había desaparecido 3 días antes en circunstancias que el supervisor de turno describió como repentinas. Simplemente estaba aquí, se dio la vuelta y desapareció. 3 hombres, y el trabajo apenas había comenzado. 3 horas después de iniciado el turno de noche, los huesos en la sección sin terminar de la mampostería comenzaron a moverse. No todos, solo los que se encontraban fuera del perímetro consagrado, más allá de la línea de agua, que los sacerdotes renovaban cada 2 horas. Los huesos que ya habían sido dispuestos según el patrón y consagrados permanecieron inmóviles. Guillaume anotó inmediatamente esta observación en su cuaderno con letras grandes, subrayándola 2 veces. La consagración funciona. La barrera se mantiene donde el patrón está completo. Esta fue la primera confirmación directa de que el plan de la orden funcionaba y Guillaume se permitió registrarlo sin reservas. Los huesos sin terminar formaban las mismas configuraciones que ya había visto en las paredes del túnel durante su primer descenso. Pentagramas, pero no los prescritos en el esquema de la orden. Pentagramas simétricos. Guillaume no se percató de inmediato, pero al examinar el dibujo a contraluz y compararlo, descubrió que Legion había creado un contradiagrama. La misma geometría, los mismos puntos nodales, pero con los elementos clave orientados en la dirección opuesta. Las calaveras apuntaban en la dirección equivocada. Los huesos largos estaban inclinados, reflejando la disposición del pedido como un espejo. Lo observó fijamente durante unos minutos y luego escribió en su diario. Entiende lo que estamos construyendo. Está intentando construir lo contrario. Por la mañana reunió a todos los que conocían el verdadero propósito del trabajo, 2 agrimensores, 2 sacerdotes y el médico de la orden. La conversación fue breve. Guillaume expuso sus observaciones sobre el plan alternativo y formuló una pregunta. ¿Cambia esto el plan? El médico respondió primero. Dijo que no iba a cambiar, pero que se estaban acelerando los plazos necesarios. Si la Legión era capaz de establecer contramedidas en áreas sin terminar, eso significaba que cada área descubierta no era solo una vulnerabilidad,
sino una contramedida activa. El trabajo debía realizarse más rápido y sin interrupciones. El sacerdote, que había permanecido en silencio mientras el sanador hablaba, añadió algo que Guillaume había notado aparte, en una hoja de papel en blanco escondida entre las páginas del diario. No se trata solo de construir un contraescudo, se trata de construir una llave. Si el contracircuito se cierra antes que el nuestro, la barrera no solo fallará, la grieta se ensanchará. Guillaume duplicó los turnos. A partir de entonces, 2 equipos trabajaban simultáneamente en las galerías en lugar de uno, cada uno con su propio par de sacerdotes. Un médico de la orden descendía personalmente 2 veces al día para examinar a los trabajadores directamente bajo tierra, sin esperar a que salieran. Guillaume instauró una nueva regla. Cualquier trabajador que se detuviera sin recibir una orden durante más de 30 segundos sería escoltado inmediatamente arriba sin explicación alguna. La regla parecía arbitraria. Según sus cálculos, durante los siguientes 10 días salvó al menos a 7 hombres del estado en que se encontraba B. Sin embargo, las desapariciones continuaron. No a diario, pero con la suficiente regularidad como para que Guillaume llevara un registro aparte. Al final de la 4ª semana de trabajo, la lista de personas desaparecidas contenía 8 nombres. Todas las desapariciones seguían el mismo patrón. Una persona se encontraba en un punto donde el perímetro sagrado tenía una brecha, aunque solo fueran unos centímetros, y dejaba de responder. Sin sonido, sin señales de forcejeo. Simplemente se desvanecían, como si hubieran sido arrancadas del espacio. Guillaume ordenó que se repararan de inmediato todas las roturas en la tubería de agua bendita, sin esperar a los reemplazos programados. El ritmo de las pérdidas disminuyó, pero no cesó. La legión cambió de táctica. Esto se hizo evidente el 28º día de trabajo, cuando uno de los trabajadores, al someterse a un examen médico al momento de irse, dijo correctamente su nombre, fecha y año, pero no pudo responder a la pregunta del médico sobre su domicilio. No porque lo hubiera olvidado. Dio la dirección con seguridad y sin dudar. La dirección no existía. No había ninguna calle con ese nombre en París. El trabajador fue suspendido. Al día siguiente, durante un examen, 3 personas dieron direcciones inexistentes. El médico añadió una nueva pregunta al informe del examen: los nombres de los familiares. De los 14 trabajadores de ese turno, 2 no recordaban el nombre de su esposa. No reconoció a su propio hijo, que había ido a recibirlo a la entrada. Guillaume lo anotó y lo reflexionó detenidamente. Luego añadió una frase: no toma cuerpos, toma lo que hay dentro de los cuerpos. Al 32º día de trabajo se completó el primer sector del circuito. Los sacerdotes realizaron un rito de consagración para todo el lugar. Guillaume permaneció cerca, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en las cuencas de los cráneos dispuestos en forma de pentagrama. No sucedió nada. Ningún efecto visible, ningún brillo, ningún sonido. Solo silencio y el aroma a incienso, que esta vez era real. Anotó en su diario: primer sector cerrado. Luego alzó la vista hacia el túnel que conducía más profundo y contó los sectores restantes según el diagrama. Quedaban 14 más. La procesión comenzó a medianoche del 1 de mayo de 1787. Guillaume eligió esta fecha por una razón. Un sacerdote de la orden le señaló que, en el calendario de la iglesia, la noche del 1 de mayo es uno de los puntos de máxima concentración del poder santificador utilizado en los ritos de sellamiento desde los primeros tiempos del cristianismo. Guillaume no se inclinaba hacia el misticismo, sino hacia el pragmatismo, y aprovechaba cualquier ventaja, incluso aquella cuya naturaleza no podía verificar con instrumentos. La columna se formó en la Rue Saint-Jacques a la 1 de la madrugada. 6 sacerdotes caminaban delante, ataviados con sus vestimentas litúrgicas, con incensarios y estandartes, leyendo la antífona por turno, de modo que la oración resonaba continuamente. Detrás de ellos venían 24 obreros con carretillas y camillas cargadas con huesos del cementerio de los inocentes.
El primer lote de huesos que se trasladaría, seleccionaría y bendeciría con 3 días de antelación. Detrás de los obreros venían 8 guardias, armados y silenciosos. Guillaume caminaba junto a la columna, sin estar ni al principio ni al final, recorriéndola y observando cada sección. La calle estaba vacía. Se había asegurado de que la manzana estuviera acordonada con el pretexto de reparaciones en el pavimento. Aquella noche el aire estaba quieto y frío, inusualmente frío. Guillaume observó la temperatura, unos 3 grados por encima de cero, lo cual era inusual para el 1 de mayo. El humo de los incensarios se elevaba verticalmente y no se disipaba, permaneciendo suspendido sobre la columna en largos hilos azulados. Varios obreros que se encontraban en medio de la columna redujeron la marcha casi simultáneamente, y Guillaume, acercándose de inmediato, vio la razón. Un sonido provenía de una rejilla de alcantarillado al borde del pavimento. Un sonido apenas audible incluso, que venía de abajo. Un susurro. Pero no detuvo la columna. Hizo una señal al sacerdote más cercano, quien se acercó a la rejilla y vertió agua bendita de un frasco sobre ella. Los murmullos cesaron al cabo de unos segundos, como si el agua hubiera salpicado metal caliente y el sonido se hubiera disipado con el vapor. Los trabajadores que lo oyeron intercambiaron miradas. Nadie dijo una palabra. La columna prosiguió su marcha. El primer descenso de la noche transcurrió sin bajas. El equipo trasladó los huesos a la zona de trabajo, los topógrafos supervisaron su colocación y los sacerdotes realizaron el rito sin interrupción. Al amanecer, la segunda sección del proyecto estaba completada en una 1/4 parte. Guillaume subió con el primer turno e inmediatamente se dirigió al arzobispo con un informe preliminar. El arzobispo lo recibió no en su despacho oficial, sino en su capilla privada, lo que Guillaume interpretó como una muestra de la seriedad con la que abordaba el asunto. El informe duró aproximadamente 1 hora. El arzobispo escuchó de pie, algo que Guillaume también notó. Al salir de la capilla, el arzobispo le dijo algo que no figuraba en los documentos oficiales. Guillaume lo anotó en su diario esa noche, catalogándolo como un mensaje personal, no destinado a ser registrado. El arzobispo contó que, entre los clérigos que prestaban servicio en la clandestinidad, 2 le pidieron ser eximido de esta obligación. No por cobardía, aclaró. Ambos explicaron su petición de la misma manera. En la clandestinidad ya no podían oír sus propias oraciones. No en el sentido físico, se oía el sonido, se pronunciaban palabras, pero la oración dejó de sentirse como tal, se convirtió en un sonido vacío. Uno de ellos dijo que era como si las palabras siguieran fluyendo de los labios, pero algo las interceptara antes de que llegaran a Dios. El arzobispo les negó la libertad a ambos y les impuso horas adicionales de confesión. Guillaume lo anotó y no añadió nada más. La tercera semana del traslado a gran escala trajo los primeros indicios de que la legión había comenzado a reaccionar ante los sectores completados del plan. La reacción no fue un ataque, fue un cambio. Los trabajadores de las galerías orientales comenzaron a informar que los puntos de referencia familiares de los túneles se habían desplazado. Los giros que habían tomado docenas de veces ya no estaban donde esperaban. Uno de los topógrafos más experimentados, que había pasado más tiempo bajo tierra que nadie, salió tras su turno e informó a Guillaume de que los túneles se estaban moviendo. No se estaban derrumbando ni deformando por la presión de la tierra. Se movían por secciones enteras, como si alguien estuviera reorganizando las galerías. Guillaume descendió personalmente y pasó 6 horas bajo tierra con una brújula y planos de trabajo. Al regresar, anotó en su diario: las secciones completadas del diagrama permanecen inmóviles. Las secciones inacabadas de los túneles entre ellas han cambiado de configuración. La legión está reescribiendo el laberinto. Esto significaba que los equipos de trabajo en sectores sin terminar podían perderse. No en el sentido de desorientarse, eso se solucionaba con marcadores de cuerda, sino en el sentido de acabar en una sección del túnel que no figuraba en el plano,
que aparecía donde no debía y que conducía a un lugar distinto de la salida. Guillaume instauró la regla del movimiento en parejas y la conexión con cuerda a la superficie para todos los trabajadores, sin excepción. La cuerda medía 100 toises y estaba sujeta a un cinturón. Si un trabajador dejaba de responder a la señal de tirón, la cuerda se tensaba inmediatamente. En el 41º día de trabajo, la cuerda fue tirada 3 veces. En 2 ocasiones, el trabajador respondió explicando la demora como una parada para inspeccionar la instalación. En la tercera ocasión, la cuerda cedió sin resistencia. Al final, solo quedaba un nudo desatado, que el trabajador había hecho él mismo 1 hora antes, en persona, en presencia del supervisor de turno. El nudo fue desatado con cuidado, no rasgado, no cortado, desatado. En el 43º día de trabajo, las sombras comenzaron a alargarse. Guillaume fue el primero en notarlo, pues estaba acostumbrado a detectar anomalías antes de que pudieran explicarse. La sombra de un obrero, que portaba una antorcha a lo largo del muro de un sector terminado, se movía con un desfase de 2 o 3 segundos con respecto al propio obrero. No se trataba de un cambio en el ángulo de la luz, ni de un juego de llamas. La sombra dio un paso después de que el pie del trabajador ya hubiera tocado tierra. Giró la cabeza justo cuando el trabajador ya miraba al frente. Guillaume se quedó allí, observando durante aproximadamente 1 minuto, hasta que el trabajador notó su mirada y se detuvo. En ese instante, la sombra también se detuvo, pero medio paso después. No informó de esto a los trabajadores de inmediato. En cambio, realizó sus propias observaciones durante los 2 turnos siguientes, recorriendo las galerías y siguiendo la sombra de cada persona. Los resultados fueron los siguientes. En las secciones completadas del circuito, las sombras se comportaron con normalidad. En los sectores sin terminar, todos experimentaron retrasos, aunque la magnitud varió. Quienes pasaron más horas bajo tierra sufrieron los mayores retrasos. Según Guillamet, un topógrafo experimentó un retraso de unos 5 segundos. En cierto momento, la sombra del hombre hizo un movimiento que el propio agrimensor no había realizado. Levantó la mano y señaló hacia un pasaje lateral, mientras el agrimensor permanecía inmóvil con los brazos cruzados. Guillaume despidió al agrimensor de su trabajo subterráneo ese mismo día. Un médico de la orden lo examinó superficialmente y no encontró anomalías físicas. El inspector se sentía bien, respondió correctamente a todas las preguntas del protocolo y proporcionó la dirección y los nombres correctos. No obstante, el médico lo incluyó en la lista restringida con una nota, cuyo texto Guillaume copió en su diario. Sujeto físicamente ileso, se desconoce el alcance de la impronta infernal. No se permite trabajar bajo tierra. Esta fue la primera vez que Guillaume se topó con el término impronta infernal. En su siguiente encuentro con la orden, exigió una explicación. El archivista le explicó sin preámbulos. La exposición prolongada a la presencia activa de la legión deja una marca, que la orden denominaba impronta, análoga a una marca a fuego. Esto no es posesión en el sentido eclesiástico clásico, ni una sumisión de la personalidad. Es una marca. La legión marca a quienes han permanecido el tiempo suficiente en su zona, como un cazador que marca su territorio. La persona marcada no cambia, sino que se convierte en un conducto. A través de ella, la legión puede influir en el área circundante sin interactuar directamente. La sombra era una manifestación externa de este proceso. No la única posible, pero sí la más temprana y por lo tanto la más útil para el diagnóstico. Guillaume preguntó si se podía eliminar la impronta. El archivero respondió que era posible, pero solo en una etapa temprana y únicamente mediante un rito de exorcismo eclesiástico completo que dura varios días y requiere la participación voluntaria de la persona en cuestión. El problema radicaba en que los sujetos con impronta avanzada generalmente no se consideran marcados y no comprenden lo que les está sucediendo. El topógrafo, con su retraso de 5 segundos en la aparición de la sombra, fue identificado a tiempo. El archivero no especificó qué habría ocurrido si no lo hubieran identificado.
Solo añadió que los documentos de la orden registraban un caso en el que una persona con impronta avanzada permaneció en la zona de trabajo hasta que se completó la fase crítica. El archivero describió el documento que detallaba las consecuencias como el único en su archivo, guardado en un sobre sellado. Los trabajos continuaron. Guillaume instauró controles diarios de vigilancia para todo el personal subterráneo, realizándolos personalmente a la salida de cada equipo. Esto tomaba unos 20 minutos por turno y parecía la extraña costumbre del inspector de observar a los trabajadores que salían de las mazmorras desde distintos ángulos, con una linterna en la mano. Nadie pidió explicaciones. Quienes llevaban tiempo trabajando bajo tierra dejaron de preguntar sobre las rarezas. Al 51º día, la legión comenzó a influir directamente en los trabajadores mediante el sonido. Las voces empezaron sin previo aviso, en plena noche, en el sector sin terminar entre la tercera y la cuarta sección del circuito. No eran los susurros de las paredes que los trabajadores ya habían aprendido a ignorar como ruido de fondo, voces con nombres. Cada trabajador oía su nombre pronunciado con una voz que reconocía. Uno oía a su madre, fallecida 2 años antes. Otro oía a su hermano, que vivía en Lyon. Un tercero oía a su propio hijo. Las voces llamaban, no ordenaban, no amenazaban. Las voces se pronunciaban con una entonación que varios trabajadores describieron de la misma manera. El tipo de llamada que se usa cuando alguien se pierde y lo buscan. 4 trabajadores se acercaron a las voces. No todos a la vez, uno tras otro, con varios minutos de diferencia, como si cada uno esperara un momento en que nadie los viera. 3 fueron detenidos por cuerdas. El cuarto hombre ya se había alejado lo suficiente cuando el supervisor de turno notó que la cuerda se había aflojado y tiró. Al final de la cuerda vio a un trabajador, vivo, ileso, de pie en un pasillo lateral, con los ojos cerrados y completamente inmóvil. Cuando lo condujeron al túnel principal, abrió los ojos y preguntó por qué lo habían detenido. Había oído a su hijo y se dirigía hacia él. Su hijo tenía 9 años. El niño se encontraba en la superficie, en el barrio de Saint-Martin, donde vivía la familia de un obrero. Guillaumet recibió un informe del incidente y lo transcribió íntegramente. Al final de la entrada añadió: «La Legión ha aprendido a imitar a los vivos. Esto significa que ya sabe bastante sobre ellos. Como lo sabe, solo hay una respuesta: de aquellos a quienes ha absorbido». Al 58º día, uno de los trabajadores no se presentó a trabajar a la hora señalada. La cuerda estaba en su sitio, tensa y sujeta a la anilla del cinturón como debía. Al tirar de ella, cedió inmediatamente y sin resistencia. Un cinturón colgaba del extremo. La hebilla estaba desabrochada. Con cuidado, como quien se abrocha un cinturón antes de acostarse, Guillaume bajó esa misma noche. Se llevó consigo al sanador de la orden, a uno de los sacerdotes permanentes y a 2 guardias, aquellos que no habían pertenecido al primer linaje y por lo tanto no habían acumulado impronta. También se llevó su cruz pectoral, que había usado desde 1763, cuando la recibió de su madre antes de su muerte. Hasta su primer descenso el pasado diciembre no la había considerado más que un recuerdo personal. Después de que la cruz quemara a Legión durante su primer encuentro directo, Guillaume la llevaba por fuera de la ropa, no debajo de la camisa. Encontraron el lugar del trabajador desaparecido siguiendo una marca en la cuerda. El pasaje lateral en este punto era nuevo, no existía en los planos, y según el último estudio realizado 3 días antes, tampoco estaba allí. El pasaje tenía aproximadamente 1,20 m de ancho y se inclinaba lateralmente en un ángulo que Guillaume calculó en unos 30 grados con respecto a la horizontal, hacia abajo. De él emanaba un olor que ya reconocía: calor y sangre quemada. El doctor se detuvo en la entrada y sacó un pequeño aparato que Guillaume jamás había visto en sus manos. Un cilindro de cobre con un péndulo suspendido por un hilo. El doctor sostuvo el cilindro horizontalmente, de modo que el péndulo quedara colgando verticalmente. Se inclinó hacia el pasaje en un ángulo de unos 45 grados y no volvió a la posición vertical hasta que el sanador retiró el cilindro.
El sacerdote recitó el rito a la entrada del pasaje y vertió agua bendita sobre el umbral en una línea continua. Se oyó un sonido proveniente del pasaje, ni un raspado, ni un susurro, ni pasos. Un silbido, corto y agudo, como el agua salpicando una piedra caliente. Luego, silencio. Entraron. El pasadizo descendía unos 15 metros y luego se ensanchaba formando una cavidad que no aparecía en ningún mapa de galerías subterráneas. La cavidad era aproximadamente esférica, con un diámetro de unos 30 metros. Sus paredes estaban completamente cubiertas de huesos, desde el suelo hasta donde el techo se sumergía en oscuridad, más allá del alcance de la luz de la antorcha. Pero estos no eran los huesos que Guillaume había visto en los primeros túneles, desordenados, incrustados al azar. Estos huesos estaban dispuestos, siguiendo un patrón. En ese mismo circuito inverso reflejado que había observado en los sectores inacabados, pentagramas con orientación invertida, cráneos orientados en sentido contrario, huesos largos en ángulos extraños. Toda la cavidad constituía un sector completo del circuito inverso. Guillaume hizo una pausa y leyó el plano de la pared con una linterna durante unos 3 minutos. El sanador permanecía cerca, en silencio. Luego dijo en voz baja, sin que nadie lo registrara, pero Guillaume lo recordó y lo anotó. Mientras construíamos afuera, se construía adentro. Esto no es una respuesta a nuestro trabajo. Es un trabajo que se ha estado realizando en paralelo desde el principio. En el centro de la cavidad había una estructura. Guillaume no encontró otra palabra para describirla en su diario, así que simplemente usó esa: estructura. Estaba apoyada en el suelo y alcanzaba una altura de unos 3 metros. Estaba compuesto de huesos, como todo lo demás aquí, pero su construcción era diferente. No una disposición geométrica, sino algo que recordaba más a la madera o al coral. Una estructura ramificada que irradiaba desde un tronco central hacia los lados y hacia arriba. En cada rama, en cada nodo, se encontraba un cráneo. Los cráneos variaban en tamaño y en edad ósea. Algunos eran claramente muy antiguos, amarillos y densos, otros blancos y recientes. Todos estaban orientados con las cuencas oculares hacia el centro del tronco. Una luz emanaba del centro del tronco, negra, la misma que vieron los testigos presenciales la noche en que se derrumbó el muro del cementerio de los inocentes. A plena luz del día, esto parecería una contradicción. En la cavidad subterránea, a la luz de 2 antorchas, era un hecho innegable. Una radiación emanaba del centro de la estructura, oscureciendo el espacio circundante, sin iluminarlo, sino intensificando la oscuridad. Uno de los guardias alzó su mosquete. Guillaume bajó la mano. Recordó lo sucedido con las balas la primera vez. El sacerdote comenzó a leer. Recitó el mismo ritual utilizado para consagrar los sectores terminados del circuito. La luz negra en el centro de la estructura cambió. Comenzó a palpitar más rápido, como un corazón que se acelera con esfuerzo. Los huesos de las ramas de la estructura comenzaron a moverse, cambiando de posición como dedos que buscan dónde agarrarse. La temperatura en la cámara descendió bruscamente en cuestión de segundos, hasta el punto de que la respiración de los 5 se hizo visible simultáneamente. Guillaume sacó su cruz pectoral y se acercó a la estructura. La reacción fue inmediata. Algo que describió como una lengua brotó del centro del tronco. No era fuego ni líquido, sino una sustancia oscura de la misma naturaleza que unía los huesos del golem, extendiéndose hacia él y deteniéndose a 5 centímetros de la cruz alargada. Mantuvo esa distancia, no retrocedió, pero tampoco avanzó. Guillaume permaneció inmóvil, observándola. No tenía forma en el sentido convencional. Sus contornos cambiaban continuamente, como las columnas de humo, pero más lentamente y con mayor densidad. Había movimiento en su interior, no caótico, sino dirigido, como si algo dentro de ella buscara una salida a través de la superficie. Dio otro paso adelante.
La sustancia retrocedió 1 centímetro, dio un tercer paso, retrocedió de nuevo. Detrás de él, el sanador contaba los pasos en silencio. El sacerdote no interrumpió el ritual ni un segundo. Guillaume llegó a la base del tronco y presionó la cruz contra el hueso central. Describió el sonido que siguió como uno que no debería existir en el mundo físico, muy grave, por debajo del límite inferior de la audición, percibido no por los oídos, sino por el pecho y los dientes simultáneamente. La luz negra del centro se desvaneció. La estructura no se derrumbó ni colapsó. Se quedó paralizada, como un mecanismo de relojería al que se le acaba la cuerda. Guillaumet retrocedió. El médico se acercó de inmediato y examinó la mano que sostenía la cruz. Tenía una quemadura en forma de franja transversal en la palma, donde el metal se había calentado por el contacto con la sustancia. No era profunda, sino lisa y clara, como la marca dejada por una varilla al rojo vivo. El curandero trató la quemadura y no dijo nada. De regreso, Guillaume se detuvo en la entrada de un pasaje lateral y se dio la vuelta. En la cavidad que tenían detrás, una tenue luz negra comenzaba a brillar de nuevo en el centro de la estructura detenida. Lentamente, como brasas que no se han apagado, solo atenuado. Guillaume pasó el resto de la noche estudiando detenidamente los diagramas, no los planos de trabajo de los topógrafos, sino las hojas originales que había recibido del encargo. Esas 7 páginas de papel grueso con la geometría de los pentagramas y las instrucciones para la orientación de los huesos. Los extendió sobre una mesa en el puesto de mando subterráneo, que para entonces ya había sido instalado en uno de los sectores terminados. El único lugar bajo tierra donde se sentía lo suficientemente seguro como para trabajar con los documentos. A la luz de 4 velas, comparó el esquema de la orden con los bocetos del contraesquema de la cavidad que había dibujado de memoria inmediatamente después de marcharse, mientras los detalles aún estaban frescos. La conclusión, que tardó unas 2 horas en llegar, fue la siguiente. El contraesquema de la cavidad no era simplemente una imagen especular del esquema de la orden, era su continuación. Si se superponían los 2 dibujos, teniendo en cuenta la escala y la ubicación real en el espacio subterráneo, formaban una sola figura cuyas partes se complementaban. El diagrama de la orden era la mitad superior, el contradiagrama de la legión era la mitad inferior. Juntos no formaban una barrera y su reflejo, sino un único símbolo cerrado que abarcaba el espacio de la grieta desde todos los lados simultáneamente. Guillaume contempló esta conexión durante largo rato. Luego escribió en su diario: La orden construye la tapa, la legión construye el fondo. Si ambas mitades se completan simultáneamente, no formarán un escudo, sino un recipiente. Algo quedará atrapado en su interior. La pregunta que ahora me preocupa es, ¿quién de ellos lo entiende? Esa mañana envió un mensaje urgente al archivero por el canal habitual, una carta como un código que designaba la reunión como de máxima prioridad. Recibió respuesta ese mismo día. La reunión tuvo lugar esa misma tarde, de nuevo en la casa de la Puerta Negra situada detrás de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. En esta ocasión los 3 estaban presentes, el archivero, el médico y el sacerdote, junto con un cuarto hombre al que Guillaume no había visto antes. A este cuarto no se le presentó ni por su nombre ni por su cargo. Se sentó contra la pared en el rincón más alejado de la sala y no pronunció palabra en toda la reunión. En su diario, Guillaume se refería a él simplemente como el cuarto y observó un detalle: no tenía sombra. A la luz de los 2 candelabros que se alzaban a ambos lados, las sombras de todos los demás presentes se proyectaban sobre las paredes y el suelo. El cuarto no proyectaba ninguna. Guillaume expuso sus conclusiones sobre las conexiones del circuito. El archivero escuchó sin mostrar sorpresa alguna. Eso, en sí mismo, era una respuesta. Cuando Guillaume terminó, el archivero confirmó su conclusión. Sí, ambos diagramas formaban una sola figura. Sí, la orden lo había sabido desde el principio.
También sabía que la Legión construiría su mitad en paralelo porque no tenía otra opción. La naturaleza de la grieta impide sellarla con una barrera unidireccional. El sellado requiere el cierre simultáneo de ambos lados. Por eso, el circuito de contramedidas no representa una amenaza. Es una parte necesaria del mecanismo. Guillaume reflexionó sobre esta explicación durante aproximadamente un minuto. Luego formuló la pregunta que consideraba obvia. Si el circuito de contrarrecursos era necesario, ¿por qué la orden no se lo había dicho desde el principio? El archivero respondió que alguien consciente de la necesidad de un plan alternativo se vería tentado a permitir su construcción. Quien lo desconoce, instintivamente obstaculiza cualquier actividad de la Legión, ralentizándola hasta un ritmo en el que ambas partes se completan prácticamente al mismo tiempo. Si una mitad supera a la otra, el mecanismo no funciona. Guillaume se dio cuenta de que su ignorancia había sido determinante. Lo anotó en su diario sin comentarios. El sacerdote habló por primera vez durante la reunión. Dijo que había algo que Guillaume debía saber ahora que ambos diseños estaban casi terminados: la clave de bóveda. En todo diseño de este tipo hay un elemento sin el cual la geometría completa queda incompleta. Un solo hueso en un punto específico que, al colocarse, completa el diseño. En el esquema de la orden, este punto está marcado en los dibujos con un símbolo que Guillaume, tras revisar las hojas cientos de veces, confundió con un elemento decorativo. Una pequeña cruz dentro de un círculo, aplicada a una calavera específica en un sector específico. No era decorativo. Era la marca de la calavera clave, el que debía acostarse último y completar la mitad superior del sello. Guillaume preguntó quién debía acostarlo. El sacerdote respondió que tenía que ser una persona que hubiera participado personalmente en todo el proceso de principio a fin. Una persona que hubiera visto a la Legión y no hubiera sido consumida por ella. Y una persona que hubiera tenido contacto físico directo con la sustancia infernal. De todas las personas que habían trabajado en las mazmorras desde diciembre del año pasado, solo una cumplía con esos requisitos. Guillaume cerró su cuaderno. No escribió nada más durante el resto de la reunión. Las anotaciones se reanudan en la página siguiente del diario, al día siguiente, con fecha y hora, y comienzan sin preámbulo. Quedan 3 sectores y una clave. El trabajo continúa. La cuarta figura en la esquina de la habitación nunca pronunció palabra ni proyectó sombra. Cuando terminó la reunión y Guillaume se levantó para marcharse, miró hacia la esquina. No había nadie. No lo había oído irse. La puerta de la habitación no se abrió. Los 3 sectores restantes duraron 21 días. Guillaume lo dirigió personalmente, descendiendo con cada turno y ascendiendo el último. Dejó de contar las horas bajo tierra y dejó de someterse a su propio examen médico al salir, algo que el médico de la orden notó al 6º día y le exigió que lo corrigiera. Guillaume obedeció sin protestar. Su sombra se comportó con normalidad durante el examen. Dio la dirección correcta, los nombres correctos, el año correcto. El médico lo examinó con el mismo cuidado que a los trabajadores, anotando cada vez en el libro de registro. Guillaume no preguntó qué estaba escrito allí. El 12º sector se completó sin incidentes. El 13º fue más difícil. Al comenzar los trabajos en el sector 13, la Legión cambió su presencia en la zona de trabajo. Las formas de influencia anteriores, voces con nombre, desplazamientos en túneles y sombras que seguían a su paso, cesaron por completo. En su lugar apareció algo que Guillaume no pudo identificar inicialmente y que, por lo tanto, simplemente registró como una observación. Los trabajadores del 13º sector comenzaron a ver a otros trabajadores. No extraños, no forasteros, sus propios compañeros. Colegas que, en ese mismo instante, se encontraban en otra parte de la galería o en la superficie. La imagen era convincente. Se movían, trabajaban, respondían a las llamadas y seguían las órdenes del supervisor de turno.
Solo había una forma de distinguirlo de las personas reales, algo que Guillaumet descubrió experimentalmente al tercer día de este fenómeno. Los dobles no proyectaban sombras. Entonces instauró un nuevo procedimiento. Al entrar en la zona de trabajo, cada trabajador debía levantar la mano derecha y asegurarse de que su sombra en la pared reflejara su movimiento. Cualquier persona en la galería que no tuviera sombra debía ser ignorada inmediatamente por todo el personal, sin dirigirse a ella, sin responder a sus llamadas y sin contacto físico. Guillaumet transmitió esta instrucción personalmente a cada trabajador, repitiéndola 3 veces. La mayoría la aceptó con la sumisa seriedad con la que se aceptan reglas que no se comprenden, pero que provienen de alguien que claramente entiende más que ellos. El doble de Guillaumet apareció el 8º día de trabajo en el sector 13. Se enteró por el supervisor de turno, quien, al marcharse, le informó de que 2 hombres con su mismo rostro habían estado en la zona de trabajo en mitad de la noche. Uno daba órdenes y revisaba el almacén, dibujando con el dedo en la mano. El otro permanecía a un lado, observando. El supervisor de turno siguió las instrucciones. Ambos fueron ignorados hasta que el verdadero Guillaume entró en la zona por la entrada principal. Entonces, ambos dobles desaparecieron simultáneamente, sin retroceder ni disolverse. Simplemente dejaron de existir donde estaban. El supervisor de turno añadió un detalle que Guillaumet anotó por separado. El doble que estaba a un lado no tenía sombra. El doble que daba órdenes y revisaba el dibujo sí tenía sombra. Guillaumet leyó esta anotación varias veces. Luego alzó la vista hacia el sanador de la orden, que había estado presente durante la conversación. El sanador expresó lo que ambos ya comprendían sin palabras. La legión lo había estudiado lo suficiente como para reproducir no solo su apariencia, sino también su sombra. Esto indicaba el grado de impronta que, según la clasificación de la orden, correspondía a la tercera y penúltima etapa. El médico afirmó que, en otras circunstancias, habría despedido a Guillaumet de inmediato. En las circunstancias actuales, el despido era imposible. La clave de bóveda debía abandonar sus manos y no había alternativa a esa condición. El médico le practicó a Guillaumet un exorcismo parcial prolongado, diseñado para ralentizar el avance de la impronta. El ritual duró 3 horas y requirió la participación simultánea de 2 sacerdotes. Después, Guillaume se sintió como alguien que ha tenido fiebre alta y la fiebre ha remitido. Lúcido, débil físicamente, con la sensación de haberse quitado un gran peso de encima, aunque no se había dado cuenta de que lo llevaba encima. El médico examinó su sombra a la luz de las velas. No hubo demora. Registró los resultados y solo dijo: suficiente para completar el trabajo. El sector 13 se cerró al 19º día. El sector 14 se completó rápidamente. Era el más pequeño en extensión y estaba ubicado en una sección ya desarrollada de las galerías, donde la legión apenas se había dejado ver. Los obreros colocaron los huesos en silencio, los sacerdotes recitaron el rito y los agrimensores comprobaron los ángulos. Guillaumet permaneció a un lado, observando cómo los últimos huesos del 14º sector ocupaban su lugar en el diagrama. Una vez colocado y bendecido el último, inspeccionó la sección terminada a la luz de una antorcha. La geometría era precisa. Los cráneos estaban orientados en la dirección correcta. Los huesos largos formaban los ángulos rectos. Solo faltaba la clave de bóveda. Estaba guardada en una bolsa de lona aparte que Guillaumet había llevado consigo desde el día en que el archivero se lo entregó personalmente, sin intermediarios, con una sola instrucción: no lo pusiera en el suelo. Guillaumet no lo había sacado de la bolsa en todos esos días. Al caminar sintió su peso, uniforme e inmutable, como el de un cráneo de tamaño promedio. Al tacto no tenía nada de particular. No se calentaba como los demás huesos, no vibraba, solo un hueso en una bolsa de lona. La noche anterior a la colocación de la piedra angular, Guillaumet no durmió. Se sentó en el puesto de mando subterráneo del primer sector, ya terminado, y escribió, no en un diario, en hojas de papel sueltas,
que más tarde fueron descubiertas dobladas bajo los planos originales de la orden en un escondite bajo el Louvre. Escribió una descripción técnica detallada de todo el sistema, cada sector, cada nodo, cada requisito de orientación de los huesos, cada señal de interrupción de la integridad del circuito, cada síntoma de una posible reanudación de la actividad de la legión. Lo escribió como un manual, para alguien que vendría después. En la última hoja escribió una sola frase sin detalles técnicos. Si se rompe siquiera un patrón óseo en las paredes, si se desalinea siquiera un cráneo en un punto nodal, o si se rompe la cadena geométrica en cualquier sector, el sello se debilitará en ese punto y la legión lo encontrará antes de que nadie se dé cuenta. Dobló las sábanas, las selló y las llevó personalmente al escondite bajo el Louvre esa misma noche, antes del amanecer, antes de descender para colocar la clave de bóveda. Guillaumet descendió a las 5 de la mañana del 28 de octubre de 1787. Lo acompañaban el arzobispo de París, 2 sacerdotes, un médico de la orden y 4 guardias, nadie más. Los trabajadores habían sido trasladados la noche anterior y no se les permitía acercarse a las trampillas de acceso hasta nuevo aviso. Las calles que se extendían sobre las galerías estaban acordonadas con el pretexto de inspeccionar el pavimento. París dormía. Recorrieron los 14 sectores en silencio. El arzobispo caminaba junto a Guillaumet, ni delante ni detrás, sino a su lado, un gesto que Guillaumet interpretó como un gesto cuyo significado comprendió correctamente. Era solidaridad, no jerarquía. Al pasar por cada sector completado, el arzobispo se detenía unos segundos y observaba los huesos apilados. Nunca se persignaba, simplemente miraba con la expresión de quien reconoce algo que durante mucho tiempo solo había sabido en teoría. El punto de colocación de la piedra angular estaba en el 15º sector, el único al que le faltaba una pieza, la única interrupción en la cadena de 14 secciones completadas. Este lugar estaba marcado en el dibujo con el mismo símbolo que Guillaumet había considerado decorativo durante mucho tiempo. Una cruz dentro de un círculo, situada en el punto nodal del pentagrama central del sector. En la mampostería del muro se había dejado una hendidura precisa, del tamaño y la forma requeridos, preparada previamente por los agrimensores bajo sus instrucciones. La hendidura se ubicaba aproximadamente a 4 pies del suelo, en el centro de la sección terminada del muro, rodeada por todos lados de huesos consagrados. Guillaumet sacó la piedra angular de la bolsa de lona. A la luz de la linterna, el cráneo parecía uno más de los 2 millones de cráneos transportados bajo tierra en los últimos meses. Un hueso amarillento, oscurecido por el tiempo, sin señales de muerte violenta ni otras características visibles. Lo sostuvo con ambas manos y lo miró fijamente durante unos 10 segundos. Luego lo elevó hasta el hueco. Legión lo sintió antes de que la clave de bóveda tocara la pared. El crujido provenía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del suelo, de toda la masa de huesos apilados en los 14 sectores terminados simultáneamente. No era ni destructivo ni agresivo, como el sonido de una cuerda que se tensa al máximo, ese instante antes de que se rompa, cuando la tensión llega a su límite y todo aquel que oye ese sonido sabe lo que va a suceder a continuación. La temperatura descendió de inmediato y bruscamente. El aliento de todos los presentes se hizo visible al instante y el arzobispo instintivamente se subió las vestiduras. Una luz negra se filtró a través de las grietas de la mampostería de varios sectores a la vez, en finos hilos, como agua que se filtra por la fisura de la piedra. El arzobispo comenzó a leer el rito del sellamiento, no el que se usa para consagrar sectores individuales, otro que Guillaume había escuchado por primera vez y que el arzobispo recitó de memoria, sin libro, sin pausa, con la voz serena de quien conocía el texto de memoria desde hacía muchos años. Ambos sacerdotes se unieron en la tercera frase, formando una recitación continua a 3 voces que llenó la galería de sonido hasta tal punto que Guillaumet sintió físicamente la presión en los oídos. El golem apareció en el pasillo detrás de ellos. Era más grande que en diciembre pasado, mucho más grande.
Guillaume calculó que la altura era de 30 pies, pero enseguida se dio cuenta de que su estimación era inexacta. La criatura ocupaba todo el pasillo, de pared a pared y de suelo a techo, y sus dimensiones reales se perdían en oscuridad. Se movía lentamente, como algo muy pesado. Su masa era un arma en sí misma. El chirrido de su movimiento ahogó el ritual, pero el arzobispo no alzó la voz ni disminuyó el ritmo. Leyó con la misma uniformidad que desde la primera frase. Los guardias se interpusieron entre el golem y el arzobispo. Sabían que sus armas eran inútiles. Aún así, se mantuvieron firmes. Guillaume observó aquello durante unos segundos, luego se giró hacia la pared y levantó la clave de bóveda hasta el hueco. El contacto inicial del cráneo con la pared de piedra produjo un sonido que no pudo describir con palabras. En su diario escribió, como si algo muy grande se hubiera dado cuenta de que la puerta se estaba cerrando. El golem aceleró. La sustancia negra entre sus huesos brillaba con más intensidad. Las llamas infernales en su interior se avivaron con tal fuerza que sus sombras se proyectaban en una dirección distinta a la habitual. Guillaume sintió un calor en la nuca, a pesar de tener el rostro vuelto hacia la pared. No se giró. Presionó la clave de bóveda en el hueco y el hueso se movió con rigidez, oponiendo resistencia, como si algo lo presionara desde el otro lado del muro, impidiendo su movimiento. El arzobispo pronunció la frase final del ritual cuando el golem se encontraba a 4,5 metros de los guardias. Una luz emanaba de las paredes. No era negra. Blanco, uniforme, sin parpadeos, sin fuente, proveniente de cada hueso de cada sector terminado simultáneamente. En un instante llenó la galería, desplazando por completo las sombras, y en esa luz blanca la clave de bóveda entró en el hueco sin ningún esfuerzo, como si la resistencia hubiera desaparecido en el momento en que llegó la luz. El clic con el que encajó fue silencioso y completamente normal. El sonido de hueso contra hueso, el mismo que habían oído innumerables veces en los últimos meses. El golem impactó la luz blanca con toda su masa. Según testigos en la superficie, el sonido del impacto se escuchó en un radio de 3 bloques. Varios vecinos de las calles aledañas lo describieron posteriormente como un breve estruendo subterráneo. La crónica oficial de la ciudad lo atribuyó al derrumbe de una antigua galería en una cavidad kárstica. Bajo tierra, Guillaume vio lo siguiente. Una criatura compuesta de miles de huesos humanos, fusionados en una sola forma cuyo peso no pudo calcular, se estrelló contra una barrera de luz blanca, como una ola rompiendo contra un muro de piedra. Los huesos se dispersaron en todas direcciones, las llamas infernales que ardían en su interior se extinguieron. La sustancia negra se evaporó, sin dejar rastro salvo el olor a sangre quemada que perduró unos minutos antes de desvanecerse, dejando solo incienso. Puro incienso. Lo que el golem dejó atrás fueron simplemente huesos. Huesos comunes y corrientes, esparcidos por el suelo de la galería, desordenados y sin sentido, frío, muerto. Guillaume se agachó y recogió uno, no pesaba más que un hueso. Salieron poco después de las 7 de la mañana. París despertaba. Las tiendas abrían en la Rue Saint-Jacques. Una lavandera llevaba una cesta, 2 obreros empujaban una carretilla cargada de adoquines. El arzobispo se detuvo en la escotilla de entrada, contempló el cielo matutino y murmuró algo, no para Guillaume ni para los demás. Guillaume no oyó las palabras ni preguntó. Ese mismo día escribió su última entrada en el diario. Era breve, sin detalles técnicos, sin fechas ni coordenadas. Todo estaba ya oculto en un escondite bajo el Louvre. Solo 2 párrafos. El sello ha sido colocado. 14 sectores están sellados. La clave está en su lugar. Según todos los datos disponibles, la barrera funciona. La legión ha sido expulsada más allá de la grieta. Los túneles están en silencio. Tranquilidad por ahora. Los osarios estarán abiertos al público. Esto es inevitable. Las autoridades municipales consideran las galerías subterráneas un sitio histórico y ningún argumento disuadirá a los curiosos por mucho tiempo.
Cualquiera que entre allí y altere el patrón óseo de las paredes, desvíe la orientación del cráneo en un punto nodal o extraiga un hueso de la cadena geométrica, romperá el sello. No todo, solo un punto. Eso basta. La legión no duerme, espera, no tiene prisa, posee la eternidad. El diario termina en esta página. La página siguiente está arrancada, se desconoce su contenido. Las catacumbas de París están abiertas al público. Alrededor de 500.000 personas las visitan anualmente. Las normas oficiales prohíben tocar los huesos. Según informes de la administración del centro, la norma se incumple con regularidad.